Entre telones, lo que hay tras cada noticia de Radio Nuevo Mundo. Va de lunes a viernes en FM Pulso. Te mantenemos informados de todo el acontecer nacional, solo en la frecuencia informativa 93.3 y punto. La pauta noticiosa de la jornada. Lo que necesitas saber de nuestra región y comuna, lo escuchas en Pulsómetro Central. Un programa presentado por www.pulsometro.cl. Sintoniza tu boletín informativo diario, de lunes a viernes a partir de las 12:30 horas por la 93.3 FM Pulso. Información regional y comunal. Lo que necesitas saber de las 12 comunas de Los Ríos. Pulsómetro Regional. Un programa presentado por www.pulsometro.cl. Sintoniza tu boletín informativo diario. De lunes a viernes a partir de las 12:30 horas por la 93.3 FM Pulso. Radio FM Pulso te invita a participar del primer ciclo Conversemos el Nuevo Chile, en donde una vez a la semana, en 30 minutos, tendremos diálogo, ideas y futuro, con la conducción de Francisco Bascur. Ya lo sabes, Conversemos el Nuevo Chile. Más información de fechas, invitados y horarios en fanpage de FM Pulso en Facebook y en www.fmpulso.cl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de este segundo ciclo Conversemos el Nuevo Chile. Les habla Francisco Bascur desde FM Pulso de la comuna de Lanco, en la región de Los Ríos, a través de todas las plataformas de FM Pulso, en la banda 93.3, también en www.fmpulso.cl/tv y obviamente en Facebook Live, donde estamos también saliendo con toda la potencia. Recién este miércoles estuvimos con el primer capítulo de este segundo ciclo con Paula Narváez, ex ministra de Estado, hoy día en una labor importante en ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, y hoy estamos con una regionalista, así lo vamos a plantear, con una profesora, economista, con una política, me refiero a Carla Atman, que ya la tenemos en imagen. ¿Cómo estás, Carla? Un gusto, bienvenida a FM Pulso y a Conversemos el Nuevo Chile. Hoy muchas gracias, Fernando, por la invitación, contenta por poder conversar y además con quienes nos están escuchando, saludar a toda la gente de Lanco y también, bueno, de toda la región que yo sé que están atentos escuchando tu programa. Felicitaciones por los ciclos que has hecho, muy interesante. Gracias, Carla. Bueno, sobre lo mismo, vamos a contextualizar un poco respecto al programa. Tú sabes que es un programa de 30 minutos donde nos interesan los objetivos del diálogo, las ideas y el futuro, revisando un poco de tu trayectoria, de tu formación académica. Para quienes no te conocen, eres profesora, estudiaste Historia, Geografía en la Universidad Católica de Valparaíso, la Pontificia, también hiciste y tienes un magíster en Economía Aplicada en Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, y además cursaste un máster en Política Internacional y Desarrollo Económico en la Universidad Frontman en Nueva York. Y en aspectos políticos, actualmente eres presidenta regional de Revolución Democrática, región de Los Ríos. Tienes en el cuerpo una campaña de diputada, estuviste muy cerca de alcanzar el escaño, un poco más de 300. No me lo recuerdes. Sí, yo me acuerdo, estaba a la distancia, pero estuviste muy cerca. Sí. Y bueno, y hoy día estás en una carrera hacia la alcaldía de Valdivia, pero también haciendo mucho trabajo social, desde el movimiento social y desde también la estructura partidaria que te toca liderar. Y sobre primero, habiendo recorrido un poco de quién eres tú, segundo, el contexto que estamos viviendo de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis social, ¿cómo evalúas tú lo que está pasando en Chile? Aportas también de un proceso de un plebiscito. Mira, yo evalúo que estamos en un momento muy abierto y yo por lo menos, y creo que la mayoría, estamos muy esperanzados de esa apertura que se ha dado. Estamos a puertas de vivir un proceso que se ha deudado por muchas décadas a nuestro país, que es efectivamente que podamos construir un país justo, un país solidario, en donde se garanticen los derechos, en donde tengamos una democracia plena. Y eso que era un deseo que estaba ahí, que estaba silente, pero que se estaba acumulando con mucho descontento, con mucha rabia,
logró desde las movilizaciones sociales en octubre del año pasado saltar en el país y ponerse en la mesa central en el debate. Y con eso, además, y con la pandemia actualmente, se desnudó. O sea, ya yo creo que cada vez son menos los que pueden afirmar que somos, como se decía en los 90, los jaguares de América Latina o un país exitoso. Esos relatos ya uno los escucha de un sector muy pequeño que no conoce el verdadero Chile, pero las grandes mayorías yo creo que ya estamos totalmente claras, no solamente las injusticias que existen en el país, sino que las posibilidades para cambiarlas, y que estemos a menos de 70 días del plebiscito histórico para empezar un proceso constituyente. Yo creo que va a marcar un antes y un después, que como profe de historia sé que después va a estar en los libros escolares que le vamos a tener que enseñar a los estudiantes en los colegios, y creo que va a ser un momento hermoso para nuestro país, que además nos lo merecemos ya hace mucho tiempo. Esta cachetada de realidad que tuvimos con la pandemia, que finalmente demostró que somos un país muy desigual, y un diagnóstico que incluso en el gobierno anterior, del segundo gobierno de Bachelet, era parte como del propio diagnóstico, ¿no? De las desigualdades, y sobre eso una serie de reformas. Revolución Democrática, y te lo planteo desde tu rol como presidenta regional, apoyaron a Michelle Bachelet en el segundo tiempo, digamos, en el segundo mandato. De hecho, hubo hasta integrantes en el gobierno, específicamente en el Ministerio de Educación. Luego vino un quiebre, pero más allá de eso, ¿tú valoras ese diagnóstico que se hizo, a pesar de que no se pudieron profundizar y hacer las reformas realmente como estaban en el papel? Mira, yo creo de que el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y tal vez ahí tú tienes más experiencia viva de eso, pero el segundo gobierno yo creo que tuvo dos almas. Un alma efectivamente progresista que buscaba reformas y buscar hacer eco de algo que estaba manifestándose por parte de la ciudadanía, y un alma que finalmente fue la que se terminó imponiendo de las formas, yo creo, más brutales, además en las dinámicas internas que tuvo el gobierno, que era el alma conservadora que primó en la década de los 90 en lo que fueron los gobiernos de la Concertación, que abrazaron el modelo neoliberal gustoso. Y yo creo que esa lógica conservadora, neoliberal, liderada por Burgos en un momento dado, con la salida del primer gabinete de Michelle Bachelet, fue el que se impuso y que terminó, creo yo, boicoteando con mucha más fuerza incluso que lo hizo la derecha, que obviamente también intentó de todas las formas boicotear las reformas más profundas que estaban en las condiciones de generar, fueron el boicot interno. Y yo creo que ahí hay que sacar muchas lecciones, que son las lecciones también que nos permiten a nosotros hoy día reafirmar nuestro domicilio en el Frente Amplio, pero desde ese domicilio entender de que si queremos un gobierno de transformaciones no lo podemos hacer en solitario, y hay que hacerlo en una unidad amplia, pero una unidad amplia con un programa claro en donde efectivamente todos los sectores seamos leales a ese programa de transformaciones. Yo creo que lo que ha pasado este último año y medio en Chile ha cambiado la balanza a favor de los sectores progresistas y antineoliberales. Por lo tanto, yo también tengo mucha esperanza de las posibilidades reales que tenemos de construir un gobierno de cambios también en el marco del proceso constituyente, porque incluso dentro de todos los partidos, lo que está pasando también son esas tensiones en estas dos almas que han estado en disputa permanentemente. Yo tengo la suerte de conocer a mucha militancia de base que incluso siendo de los gobiernos de la Concertación estuvo muy defraudada durante la década del 90 y la década del 2000, y que hoy día espera desde sus propios domicilios políticos, porque quiere a sus partidos, espera que sus partidos respondan a los anhelos populares, y tengo la impresión de que están las condiciones para eso. Para seguir avanzando en el tema que nos convoca, nueva constitución, gobiernos locales, yo recuerdo que, no tengo la estadística ni los nombres, pero tú fuiste de las pocas, estoy pensando en Frente Amplio, en la segunda vuelta presidencial, Guillermo Piñera, que apoyó así derechamente a Guillermo, pero hubo muchos del Frente Amplio que no lo hicieron, o que finalmente no fueron a votar. ¿Sientes que hay una responsabilidad política también de ese momento, o no? De lo que ya estamos viviendo, porque finalmente si hubiéramos estado todo detrás, realmente, incluyendo a Beatriz Sánchez y todo ese mundo, de manera más ordenada, quizás hoy día no estaríamos en esta situación. Sí. Mira, primero yo creo de que la mayoría del votante de Beatriz Sánchez salió a votar en la segunda vuelta y votó por Alejandro Guillén. Ya, yo tengo esa convicción, esa certeza. Beatriz Sánchez públicamente llama a votar por él también, y los principales liderazgos
del Frente Amplio, los diputados y diputadas electas así lo hicieron. Yo de todos modos igual fui crítica, me gané varios golpes internos también y discusiones de las cuales hoy día me siento muy orgullosa. Creo que el tiempo nos ha dado la razón. Yo soy de las personas que cree que cuando uno se atreve a hacer algo tan difícil, sobre todo ante el desprestigio de la política actual, que es pedirle a alguien la confianza a través de un voto, esa confianza después se devuelve también con no solamente en palabras, sino que en acciones. A mí me pasaba de que yo decía, chuta, tuvimos alrededor de 7.000 votos en la región, más de 5.000 votos, casi 6.000 votos en Valdivia. Yo sentía la responsabilidad de ir a decirle a cada una de esas personas quién creía yo que tenía que ser el presidente ante las dos opciones en una segunda vuelta. Y por lo tanto, para mí no bastaba un tuit, no bastaba un titular en una noticia, sino que implicaba salir a la calle también, y eso hicimos desde el momento uno cuando se estaba haciendo campaña para la segunda vuelta, fue ir a golpear las mismas puertas que habíamos golpeado en la primera vuelta para decirle, mire, nuestra opción, que era Beatriz Sánchez, con un proyecto de transformación en el cual creemos profundamente, no pasó a segunda vuelta, y la opción de la derecha es un retroceso para nuestro país, es peligroso para nuestro país, así ha quedado demostrado el día de hoy. Así que la invitamos por favor a votar por Alejandro Guille, y eso hicimos esa pega, y yo me siento orgullosa de que nos hayamos atrevido a hacerla, pero sí es importante, creo yo, como reflexión de quienes construyeron la campaña de Alejandro Guille, a quien además yo admiro mucho, sobre todo por su mirada regionalista y descentralizadora. Pero muchos de los sectores y de los partidos que estaban ahí detrás creo que tienen la responsabilidad también de hacer un mea culpa y una autocrítica. No sirve echarle la culpa al Frente Amplio, se van a quedar cortos con eso. Sobre todo si estamos pensando ahora en cuáles son los desafíos de un próximo gobierno de transformaciones. Y yo creo que ahí cada uno de los conglomerados nosotros hemos sacado nuestras lecciones de esto, pero creo de que los partidos que fueron parte de gobiernos de la concertación en los 90 y en el comienzo de los 2000 tienen una autocrítica profunda que realizar, que yo estoy contenta de ver en muchos sectores que la están haciendo, y eso es bueno, pero hay otros todavía a los que les falta, y ahí la invitación es a que la hagan, obviamente, también. Estamos conversando con Carla Atman, profesora, economista, política, y que además es presidenta regional de Revolución Democrática, del Frente Amplio. Estábamos analizando un poco lo que pasó, lo que votó la ola, lo que se viene ahora con el proceso constituyente que partió ya hace mucho rato, y hoy día vamos a tener una elección en octubre. Hasta el momento el gobierno ha dicho que va a dar garantías de aquello. Ojalá que el tema sanitario nos permita que todo funcione de manera exitosa. ¿Cómo estás viendo tú el mapa regional? Si bien tú tienes hoy día una labor muy valdiviana, pero también estás articulando cosas en la región para poder tener buenos resultados por el apruebo, y me imagino también con la Convención Constitucional. Sí. Mira, a ver, yo creo que a nivel nacional el apruebo va a ganar por amplia mayoría. Nuestro desafío hoy creo que está puesto en cuánta gente participa, y de hecho es la estrategia que están ocupando los sectores del rechazo, porque entienden que el rechazo no tiene cabida en la sociedad hoy día. No hay forma en que defiendan el rechazo de manera propositiva, y por lo tanto la única forma que tienen de instalar la idea del rechazo son dos: decirle a la gente que no vaya a votar, y la forma y actitud que, por ejemplo, el gobierno ha tenido hasta el día de hoy de no ser proactivo en asegurar un plebiscito seguro, en informarle a la gente que el plebiscito va, de garantizar las condiciones, son parte de esa estrategia. Y la otra estrategia es el miedo. O sea, es la misma lógica de Chilezuela, Cuba, se van a comer las guaguas. Bueno, miedo, no va a haber inversión, va a haber crisis económica, va a haber inestabilidad, porque el rechazo, ¿qué nos propone? O sea, lo único que nos propone es mantener el país tal como está. Y el 85% de la población quiere cambiarlo. Ahora, ¿cómo bajamos también, y lo he dicho con otros invitados, cómo hacemos pedagogía política, partiendo por la gente del ANCO, los sectores rurales, que no están en el lenguaje político que tienes tú, que puedo tener yo, quienes estamos más informados, y le hacemos entender que es importante el cambio de la Constitución en las cosas prácticas de la vida? Porque algunos dicen, oye, pero si al final, lo dicen algunos sectores de la derecha, hay que reformar algunas cosas y se puede avanzar igual, ¿no? ¿Y para qué cambiar la Constitución? ¿Cómo se lo explicas a la gente? Mira, a mí nosotros alcanzamos a hacer como un mes de campaña por el apruebo y la Convención Constitucional antes de la pandemia.
Y antes de partir la campaña, yo también iba con esta impresión de, chuta, hay que hacer esta bajada, esto es un debate muy por arriba, ¿cierto? Muy académico, cómo se explica que la Constitución es relevante, y me sorprendió incluso en sectores rurales. No tuve la experiencia de ir a Lanco, tú me podrías contar más cómo está la situación allá, pero en zonas rurales, en la comuna de Valdivia, y había una profunda convicción de que era necesario cambiar la Constitución, tal vez no con los argumentos de constitucionalistas, pero sí con cuestiones súper concretas. Y si eso pasaba en febrero y marzo, yo estoy convencida que ahora está cada vez más claro, y yo, por lo menos a mí me gustan siempre dos ejemplos. Todos los que nos dicen de que es mejor reformar y no cambiar la Constitución, creo que hay que recordarles lo que pasó con la votación para volver el agua a un bien de uso público. Ahí hubo una mayoría de senadores que votó porque el agua sea un bien de uso público. Estamos en uno de los pocos países en el mundo que tiene el agua privatizada, y de hecho somos el país con mayores niveles de privatización del agua. Y 24 votos a favor, 12, 14, ya no me acuerdo, en contra, y ganaron los que estaban en contra, es decir, esa minoría en el Senado. ¿Y eso qué implica? Bueno, que en Lanco, que en Valdivia, seguimos teniendo problemas de acceso al agua. O sea, somos la región de los ríos, uno de los lugares donde más llueve, y tenemos comunidades que se tienen que abastecer con camiones aljibes, y tenemos una deficiencia tremenda en las APR y en un conjunto de áreas para el abastecimiento del agua potable. Y eso es un problema que radica en la Constitución, y que quienes nos dicen que quieren reformar, cuando hay momentos para reformar cosas claves, rechazan, y además ocupan el bloqueo que les entrega la Constitución para hacerlo, de que una minoría puede imponerse sobre una mayoría. Y después, sobre por qué cambiar la Constitución, yo creo que la pandemia lo dejó súper claro. Acá era fundamental congelar el cobro de los servicios básicos, agua, luz, internet, gas, inconstitucional. Era fundamental que tuviésemos el postnatal de emergencia, inconstitucional. El debate sobre el retiro del 10% de las AFP, ¿cuánto tiempo perdimos porque era inconstitucional? Entonces, yo creo que la gente durante estos 3-4 meses de desolación, de desprotección, de hambre, de frío, nos dimos cuenta con mayor claridad que cada vez que necesitábamos que el Estado nos protegiera, una pequeña minoría decía no se puede porque la Constitución del 80 lo impide, si ustedes lo quieren hacer, lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional. Esos ejemplos se vivieron concretamente, porque en la práctica fue gente que tuvimos que pagar 60, 30, 40 mil pesos de agua estando sin trabajo. Entonces, yo creo que ya la realidad explicó por sí sola por qué la necesidad de votar a prueba, pero sí, Fernando, creo de que nos queda la tremenda tarea de explicar qué es la Convención Constitucional versus la Convención Constitucional Mixta. Ahí hay un tema donde hay una brecha, sin duda, que hay que trabajar. Sí, solo un dato, porque te aparece abajo seguramente en el Fernando, link. y te digo Francisco. Sí, no, pero no te preocupes, que algunos me dicen Rodrigo, no te preocupes. ¿Y quién es Fernando Catalán? Fernando Catalán es el director de la radio. Ya. Hola, Fernando. Y ocupamos la cuenta de él, por eso. Sí. Tuve como un cruce de cable ahí, porque decía, ¿es Francisco? ¿Por qué dicen Fernando? Claro, no te preocupes. Decís Fran, no sé. Francisco, lo que sea. Oye, bueno, estamos con Carla Adman, estamos hablando de la nueva Constitución, ya sabemos su opinión, qué es lo que están haciendo, que se viene un trabajo arduo, no solo de tu partido, sino del movimiento social. Pero vamos también a otros desafíos que vienen. Tú ya has aparecido públicamente como candidata a la alcaldía de Valdivia, la capital regional. No estamos en tiempo de campaña propiamente tal, pero se está haciendo un trabajo territorial. Tú vienes trabajando de manera participativa hace rato, muchos te hemos seguido por las redes sociales, quienes no estamos en Valdivia, con un trabajo muy de base, muy de participación ciudadana. ¿Cuál es el desafío, el Valdivia que tú estás soñando, pensando que es la capital regional, en el contexto de una región nueva, que no ha cambiado mucho en realidad, pero sigue siendo nueva? ¿Cuál es el Valdivia en 30 segundos que tú estás soñando, Carla? 30 segundos, pucha. Un Valdivia, primero, en donde se fortalezcan los barrios. Eso es como mi primer sueño. A mí me encantaría que no hayan ciudadanos de primera y de segunda categoría en Valdivia, y los hay. Me gustaría que todos los barrios tengan acceso a derechos básicos, que tienen que interactuar en nuestro territorio, en donde todos los niños, donde sea que vivas, si vives en La Teja o vives en Güeyelhue o en Las Gaviotas o en Los Molinos,
los niños salgan y tengan espacios de esparcimiento, tengan acceso a derechos básicos, que no es solamente la salud, la educación, sino que también es un espacio de medio ambiente libre de contaminación, es el deporte, es la cultura, y por sobre todo también que eso vaya acompañado de una profunda participación ciudadana. La comuna de Valdivia, yo diría que toda la región de Los Ríos nos caracterizamos por tener una sociedad civil muy activa en el mundo rural y en el mundo urbano. Y ese activismo, esa vocación de pensar nuestros territorios, querer transformarlos, estar comprometidos no solo con lo que nos pasa a cada uno, sino con lo que le pasa a nuestros vecinos, no tiene un correlato con quienes nos están gobernando en la mayoría de los gobiernos municipales. De ahí creo que la participación ciudadana es clave y por eso, bueno, ha sido una de nuestras principales preocupaciones este tiempo también. Quiero llevarte, no lo tenía en la pauta, pero a propósito de lo que dices de la gestión, de cómo te imaginas Valdivia, hay un tema que a mí me preocupa a nivel regional, que tiene que ver con la inversión. Si comparamos la región de los ríos respecto a la región de los lagos, incluso la Araucanía con todo el tema del conflicto, o mal llamado conflicto mapuche, Valdivia se caracteriza hoy día por tener muy poca inversión privada, y hay dos tesis, una de que hay demasiado grupo de ambientalistas que se opone a cualquier avance, y otras donde señalan que los propios empresarios, que no hay condiciones para invertir porque justamente están estos grupos. ¿Cómo tú plantearías, digamos, una solución intermedia para tener inversión? Me imagino desde de la lógica de la sustentabilidad, de los proyectos. ¿Cómo tú lo abordas? Porque este siempre ha sido un tema, digamos, desde las autoridades regionales pasadas, las actuales. Es un problema para la región. Sí, mira, lo primero es que yo creo de que quienes le echan la culpa a la existencia de un movimiento ambiental, no sé, como le llaman, como el terrorismo verde, no sé, claro, he escuchado una cantidad de nombres, son excusas. Yo he escuchado esos argumentos incluso por parte de exalcaldes como Bernardo Verga y el alcalde actual, Omar Sabat, y yo creo que son excusas ante sus incapacidades. Valdivia y por tanto la región entera, porque cuando queremos sacar adelante a la región necesitamos que la capital regional sea el motor productivo de generación de valor y de articulación regional para por tanto ayudar también a las otras comunas. Yo creo que la principal incapacidad de sacar del estancamiento a Valdivia es la falta de visión y de articulación pública-privada con una estrategia clara. Nosotros tenemos un sello, tenemos un potencial tremendo. O sea, las capacidades que existen acá, voy a pensar en Valdivia, pero podríamos después hablar largo sobre la región entera, pero en Valdivia existe una capacidad tremenda para la producción, por una parte de la industria creativa y del conocimiento, y por otra parte de la industria turística, pero en serio. O sea, entonces si a mí vienen los alcaldes a decirme de que el problema son los grupos ambientales, pero hemos tenido 18 años de municipios en donde no se ha fortalecido el acceso a las playas en la costa, digo, ¿de qué estamos hablando? Si es que no tenemos asegurado alcantarillado y agua potable en zonas rurales y costeras que son un foco de atracción turística, ¿cómo le vamos a estar echando la culpa a los ambientalistas que no vengan inversiones públicas o privadas del sector o incluso desde fuera? Si lo que necesitan los empresarios, y yo he tenido la suerte además de conversar con mucho mundo empresarial local y nacional, empresarios gastronómicos, turísticos, incluso del área de la ciencia, que dicen, bueno, sí, yo estoy con disposición de poner un hostal o un hotel con un sello sustentable y una gran inversión. Oye, pero pongan caminos, letreros, señaléticas, bajadas, y eso lo tiene que hacer el espacio público y el espacio municipal, y ahí falta mucho. Ahora, mira, solo para ponerte un ejemplo, porque me apasiona, y fue hace un poquito nomás que tuvimos una reunión sobre eso con un grupo bien interesante. Decíamos, mira, la inversión que podríamos captar a nivel internacional, no, solo para decir un dato, no tenemos ninguna oficina municipal encargada de instalar a Valdivia en el mercado internacional. Esa es una de las principales tareas y día uno que hay que hacer, porque podríamos ser, mira, tenemos el festival, uno de los festivales internacionales de cine más importantes, podríamos ser un espacio cinematográfico para grabaciones de grandes películas. En un momento se decía que hasta El Señor de los Anillos estuvieron evaluando si se grababa acá. Sí. ¿Y quién hizo el lobby? ¿Quién hizo la gestión? ¿Dónde estaban nuestros representantes en el extranjero para captar esa inversión? No estaban. Tuvimos el terremoto más grande del mundo, Francisco, y frente a eso uno dice, bueno, ¿y dónde está el centro de estudio sismológico internacional más importante que podría haber en el mundo, con capitales japoneses, no sé, holandeses?
podríamos tenerlo, podríamos perfectamente tenerlo. ¿Y qué pasa? Que no tenemos ni siquiera un museo. Entonces el estancamiento creo que se debe fundamentalmente a la falta de voluntad y de visión económica y política, con una modalidad para el territorio acorde a lo que somos. Y ahí yo creo que están las líneas claves que hay que empezar a articular. Ahora, eso es lo que tú planteas también, se puede extender a todas las comunas de la región. Muchas tienen distintas vocaciones, distintas historias, distintas identidades. Nosotros, por ejemplo, acá en Lanco, en algún minuto, planteamos por qué Lanco no pudiese, y va a ser tema del próximo programa, que se convierta en el parque industrial sostenible de la región, como puerta de entrada, equidistante de las regiones, cerca de aeropuertos, cerca de puertos, en fin. ¿Por qué no? O Muffin en algún minuto también lo había pensado, pero con el sello sostenible que le da un matiz distinto. Vamos a avanzar a otro tema porque nos quedan pocos minutos. Acuérdate que son 30, nos vamos a alargar 5 minutitos, productor, ya, porque es así parte de la dinámica de este programa. Voy a hacer el esfuerzo. Sí, no te preocupes. Vamos a mapa regional electoral. Tú estás en Valdivia. Te lo pregunto desde tu rol Frente Amplio y particularmente RD. ¿Cómo están viendo la región? Más allá del tema plebiscito, estoy pensando en las municipales, que son en abril del próximo año. ¿Cómo están trabajando en eso? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los objetivos electorales? Mira, lo primero, abril es muy importante porque además vamos a tener 4 papeletas. O sea, se elige, ojalá, si es que no están estos intentos de posponerlo, pero gobernador o gobernadora regional por primera vez. Además, esa es una tarea que nos abre un debate sobre la descentralización súper relevante que la región de Los Ríos ha liderado en esta última década en el país, y creo que tenemos la responsabilidad de seguir liderándola. Paréntesis, tú sabes que, como estamos en Lanco, Luis Cubertino, Lanco, exalcalde, es el nombre que tiene el Partido Socialista para candidato. Así es. ¿Qué opinión, paréntesis, ¿qué opinión tienes de esa candidatura? Yo tengo la mejor impresión de Luis Cubertino. Creo que además yo lo conocí a él siendo presidente del CORE pasado, y me gustó mucho su gestión. Lo conocí escuchando un discurso de él en uno de los aniversarios de la región. Y dije, mira, se nota que fue alcalde, porque cuando uno ejerce un espacio de gobierno comunal entiende de mucha mejor manera lo que está pasando en los territorios. Así que no, tengo la mejor impresión de él. Y dicho eso, entonces, claro, vamos a tener 4 papeletas, gobernador o gobernadora, los alcaldes, alcaldesas, concejales y además los constituyentes, porque estoy convencida que vamos a ganar en el apruebo, así que vamos a estar votando también por quienes van a redactar y discutir la nueva constitución, así que va a ser un abril bien intenso. Y ahí nosotros y nosotras hemos señalado desde el inicio esto, la candidatura para Valdivia la anunciamos hace ya más de un año, imagínate, ya han pasado tantas cosas entre medio, muchas inesperadas como la pandemia, pero desde el momento uno dijimos, mira, acá existe una mayoría progresista democrática en Los Ríos, existe. Siempre se manifiesta en las elecciones presidenciales en segunda vuelta, siempre ha ganado el candidato o candidata progresista de las izquierdas, pero algo pasa, y ahí da para largo, tengo mis hipótesis, pero algo pasa que cuando vamos a las disputas comunales perdemos, y de 12 comunas, o sea, es terrible cómo se le ha entregado la mayor cantidad de las comunas a la derecha, y eso no es terrible para los partidos, es terrible para la gente. Si lo que pasa cuando administra la derecha un municipio es que no se avanza en derechos, en democracia. Entonces, nuestro primer desafío como Revolución Democrática es contribuir a que los sectores progresistas y democráticos de nuestra región seamos mayoría en los espacios de gobierno local. Y por lo tanto entendemos que eso requiere de un diálogo fraterno, abierto, sumamente responsable, con ojalá ninguna mezquindad individual, sino que con la mirada puesta en un proyecto regional importante, para que nos pongamos de acuerdo y podamos entregar las mejores propuestas para cada una de las comunas. Y ahí yo tengo esperanza, creo que es difícil, sobre todo para quienes han estado acostumbrados a manejar un puzzle del poder medio inmóvil en cada una de las comunas, y que claro, hoy día hay irrupción no solo de partidos nuevos o de gente joven, sino que hay una irrupción ciudadana, va a votar más gente, y ya no se quiere lo mismo de siempre, ni las mismas mañas, ni las mismas mezquindades, ni las mismas propuestas. Entonces creo yo que si las fórmulas anteriores no nos han servido, bueno, tenemos que crear nuevas fórmulas, y para nosotros las nuevas fórmulas tienen que estar marcadas por un programa y por un diálogo
y en esas dos líneas esperamos, y lo hemos hecho no solo con el Frente Amplio, sino que con un diálogo abierto con todos los partidos de la oposición, poder fraguar alguna propuesta interesante que nos permita hacer mayoría real después de abril. Sí, a mí lo que me preocupa de eso es justamente el concepto de la unidad, de cómo llegar a consenso, pensando en una oposición que tiene como varias suboposiciones. Tienes al PS, al PPD, a los radicales, tienes a los progresistas, los comunistas y otros más, están ustedes también. ¿De qué manera ponerse de acuerdo, por ejemplo, para tener un solo candidato a gobernador regional, una sola candidata, por ejemplo, o candidato en Valdivia, y así en las comunas? ¿Tú crees que eso va a ser posible sabiendo las mañas, como dices tú? Porque si no va a ocurrir lo que pasa siempre, no se ponen de acuerdo y finalmente quien gana aquí es, en este caso, el oficialismo. Sí, no he perdido las esperanzas aún, voy a perder las esperanzas si es que no logramos el día en el que se estén inscribiendo las candidaturas, fraguar eso. Estamos trabajando para que hayan espacios de acuerdo y yo insisto, el llamado es que lo que tiene que primar es una visión de proyecto regional y comunal. Cuando uno empieza a administrar el puzzle del poder individual, cuesta mucho soltar espacios, ceder, ser generoso, lograr mirar más allá del metro cuadrado de cada uno. Y yo creo que por lo menos el llamado que nosotros hacemos es que tiene que primar acá la generosidad, el diálogo y los mecanismos que tenemos a disposición. Si hay muchos, hay primaria, hay posibilidades de acuerdo. Entonces, ocupemos los mecanismos que están, hagámoslo como con la ciudadanía. Además, ojo, yo creo de que de verdad el escenario cambió, van a haber más votantes, lo decía ya. Entonces, es un escenario mucho más abierto. Entonces, creo de que en esa apertura, quienes se queden tratando de aplicar las mismas fórmulas anteriores van a quedarse atrás. Va a ser un daño para sus sectores, para ellos, pero además para los territorios. Estamos cerrando, Carla, nos queda un minuto y para cerrar me gustaría pedirte una reflexión, una invitación. No quiero solo centrarte en el tema de los jóvenes, sino a quienes no han participado en política, quienes no han ido a votar nunca, y que van a tener primero una posibilidad ahora para el plebiscito, luego para las municipales. ¿Cuál es el mensaje para encantar a la gente? Porque claro, tú eres una figura joven dentro de tanto antiguo o tanto persona con experiencia en política. También tienes tu trayectoria, pero ¿qué le dirías tú a esa gente que hoy día te está viendo, te está escuchando acá en Lanco, en alguna parte de la región o Chile, a través de nuestras plataformas, para que participe, para que se haga parte de este proceso histórico del plebiscito y también de lo que se nos viene en las municipales? Mira, lo primero, yo tengo 33 años y también los primeros años cuando pude votar por primera vez era reacia a hacerlo. Por lo tanto, entiendo a quienes no han querido nunca ir a votar. Y entiendo porque por mucho tiempo se vio como que daba lo mismo, ¿ya? Y está esta sensación de frustración, de promesas que no se cumplieron, de cambios que no llegaron. Entonces se instaló esta idea de, ¿el voto para qué? Si todo va a seguir igual. Yo creo que lo que ha pasado estos últimos años, y sobre todo lo intenso que ha sido desde el 2019 al 2020, ha dejado de manifiesto que no da lo mismo. No da lo mismo quien nos gobierna, pero además porque se han abierto procesos electorales totalmente nuevos. Entonces mi llamado de verdad, primero, de que los que nunca han ido a votar o no creen, que vayan a votar en el plebiscito porque es un voto histórico. O sea, no vamos a votar por ninguna persona en particular. No tienen que creerle a alguien, o si me cayó bien, me cayó mal, de qué partido es. No, es apruebo o rechazo, convención constitucional o convención constitucional mixta. Ese momento histórico de resolver un cauce para el país u otro, y ambos totalmente contradictorios entre sí, creo que es algo que no nos debiéramos perder, y ojalá todos los que tengan 18 años y los que tengan 17 se estén ahí lamentando que no van a poder votar, porque va a ser un momento muy bonito. Y que después de eso se entienda también la relevancia del debate que se va a vivir. Vamos a estar debatiendo qué país queremos, y eso va a ser muy relevante con qué tipo de autoridades lo vamos a estar discutiendo. A mí me encantaría que discutiéramos el país que queremos con un gobernador o gobernadora regional que crea en la descentralización, y con alcaldesas y alcaldes que crean en la participación ciudadana, porque eso va a empujar a que el debate constitucional también, por ejemplo, derive en un Estado descentralizado, o derive en un Estado plurinacional, derive en un Estado que garantiza derechos.
y eso va a depender también de quienes nos están gobernando después de abril, así que el llamado es a que esta vez de verdad no, que no es menor por quién vota uno, sí importa, no da lo mismo. Y yo entiendo todas las otras veces que uno sentía que tal vez daba lo mismo, pero ahora de verdad que el escenario es totalmente distinto y el llamado es que, bueno, que vayan y que sean parte de este proceso. Carla, te queremos agradecer, nos pasamos unos minutitos, pero valió la pena porque primero nos conocimos en cámara. Habíamos solo hablado por teléfono además. Solo por teléfono, así que te agradecemos, esperamos no sea la última vez porque vamos a seguir conversando, teniendo estos conversatorios una vez que pase el tema de la pandemia, que así va a ser, por favor. Esperamos tenerte en Lanco, acá en la radio, en fin. Y bueno, te agradecemos y dejarte invitada igual a ti y a todos los auditores, porque la próxima semana, ya el día miércoles, vamos a estar con Lorena Zúñiga. Ella es la gerenta general de la Cámara de Comercio de Iquique, es lanquina, fue encargado de la UNDEL de la Municipalidad de Lanco, justamente en tiempos de Luis Cubertino, en una de sus administraciones anteriores. Entonces, conoce muy bien y vamos a hablar sobre esta idea de un parque industrial sostenible para la región, que por qué no podría estar en Lanco o en alguna otra comuna, de acuerdo a la experiencia que ya tiene en el norte. Así que, bueno, te agradecemos, Carla, este diálogo, las ideas y el futuro, que siempre es bueno conversar contigo y con todos los invitados que hemos tenido estos días. No, muchas gracias a ustedes. De nuevo, Francisco, felicitaciones por la iniciativa. Voy a escuchar el programa de la próxima semana porque era además vinculado a esto que tú decías, cómo sacamos del estancamiento a nuestras comunas, a la región de los ríos, y cómo incentivamos inversión que además sea pertinente con nuestros territorios. Así que voy a estar atenta ahí a ese diálogo. Felicitaciones de nuevo y gracias. Gracias a ti, Carla. Nosotros nos despedimos y nos encontramos entonces el próximo miércoles con más Conversemos el Nuevo Chile. Cariño, chao. Radio FM Pulso te invita a participar del primer ciclo Conversemos el Nuevo Chile, en donde una vez a la semana, en 30 minutos, tendremos diálogo, ideas y futuro, con la conducción de Francisco Bascur. Ya lo sabes, Conversemos el Nuevo Chile. Más información de fechas, invitados y horarios en fanpage de FM Pulso en Facebook y en www.fmpulso.cl. 3 veces en el día somos parte de la cadena informativa de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia de Radio Nuevo Mundo. 6:30 de la mañana, 13 horas y a las 19 horas en la frecuencia informativa 93.3 y punto.